Gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a tratar, como ya les anticipó el doctor Bertaza, el tema de sucesiones indivisas. Y me parece que es muy importante hacer un repaso de las normas del Código Civil y Comercial. Y esto tiene un doble propósito, yo diría, para la profesión. Uno, que este repaso nos lleva a tener un mejor conocimiento de qué se incorpora o qué no se incorpora dentro de la sucesión indivisa, y también hace a la planificación hereditaria, a los efectos de saber, bueno, qué es la legítima, quiénes son los herederos forzosos, quiénes no son forzosos, y qué sé yo, con lo cual me parece que es un repaso útil e interesante. Acá quiero destacar que este PowerPoint está basado en un artículo que escribí para la ley, con lo cual también ustedes tienen ese artículo en el material, que está todo en Word, con lo cual es más fácil bajarlo y está todo de corrido para facilitar el repaso que quiera hacer cada uno. Y vamos entonces a introducirnos en las normas del Código Civil y Comercial. Todos los numeritos que ven entre paréntesis se refieren a los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Empezamos con la apertura de la sucesión. Apertura desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista impositivo. Y la apertura se produce por la muerte real o presunta, es la apertura de la sucesión, y a partir de ahí es la transmisión de la herencia. Los derechos desde la muerte del causante son de los herederos, que tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. Y aquí hay un tema importante de las deudas de la sucesión, porque hay una modificación de lo que estaba dentro del Código Civil y Comercial. En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenado. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Y acá tenemos la diferencia con el Código Civil, artículo 3371, que regía con anterioridad a la unificación de los códigos, donde en esa época era conveniente hacer la aceptación con beneficio de inventario, porque si el patrimonio era negativo, se heredaba ese pasivo. Hoy no, queda limitado, sin hacer absolutamente nada, a los bienes que se reciben por herencia. Las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Sí se puede renunciar a la herencia, o sea, no a la herencia futura, pero sí a la herencia. O sea, si falleció una persona, el heredero, una vez fallecido, puede aceptar o puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado aceptación. Este es un tema importante para tener en cuenta en la planificación hereditaria. ¿Por qué? Porque esto puede disminuir, por ejemplo, el impuesto a la transmisión gratuita de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Supongamos que fallece uno de los cónyuges y el otro cónyuge superstite quiere en el futuro dejarle a los hijos los bienes. Bueno, renunciando a la herencia, todos los bienes caen directamente en poder de los hijos y no hay una doble transmisión. Primero del causante a el cónyuge superstite y después, con el fallecimiento del cónyuge superstite, a los herederos. ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? Primero, identificar a los sucesores. Y esto es importante, nunca sabe uno si aparece un hermanito o una segunda esposa o alguna cosa rara. Bueno, para evitar o para concretar quiénes son los reales herederos, el proceso sucesorio, uno de los objetivos es identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Indivisión. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. No confundamos
finalización de la sucesión indivisa figura fiscal con la partición. Son dos temas distintos. O sea, terminada la sucesión indivisa por declaratoria de herederos o por declaración de validez del testamento, los herederos pasan a ser titulares, en principio en condominio. Y cuando se hace la partición, si bien termina la sucesión desde el punto de vista jurídico, recién ahí los herederos se reparten los bienes tal cual se haya resuelto en la partición. Y aquí también es un tema importante de la partición en la planificación tributaria, porque bueno, hace al sistema tributario ver qué es lo que conviene dentro de la cuenta particionaria adjudicar a cada uno de los herederos. Tenemos dos tipos de sucesiones, las intestadas, o sea, donde no hay testamento, y las que tienen testamento. En las sucesiones sin testamento, intestadas, son herederos los descendientes del causante, sus ascendientes, el cónyuge supérstite y los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Y si no hay testamento y no hay ninguno de estos herederos, entonces los bienes le corresponden al Estado. Era lo que se llamaba bienes mostrencos. ¿Qué pasa si hay hijos? Los hijos heredan por partes iguales, o sea, estamos hablando sin testamento, todos los hijos se heredan por partes iguales. Los demás descendientes heredan por derecho de representación, o sea, los nietos ocupan el lugar del hijo fallecido. Esto, fíjense que ocupa el lugar quiere decir que si hay 3 nietos, esos 3 nietos equivalen a un hijo, ¿eh? O sea, representan al padre en la sucesión. El cónyuge supérstite, si hay hijos, heredan la misma parte que un hijo. Si no hay hijos y sí ascendientes, hereda el 50%. Si no hay hijos ni ascendientes, hereda el 100%, o sea, excluye a los colaterales. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido. O sea, el cónyuge supérstite hereda parte de los bienes propios del causante igual que un hijo y nada de los bienes gananciales. ¿Por qué? Porque la mitad de los bienes gananciales son del cónyuge supérstite, no los hereda, le corresponden. O sea, voy para atrás, el 50% le corresponde al cónyuge supérstite y el otro 50% a la sucesión, donde el cónyuge supérstite no hereda sobre ese 50%, eso pasa directamente a los descendientes, y sí va a heredar de los bienes propios del causante igual en la misma proporción que un hijo. A falta de descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado. Si hay cónyuge supérstite, los ascendientes heredan el 50%, habíamos visto que el cónyuge supérstite hereda el 50%, y si no hay cónyuge, o sea, porque es soltero o viudo, entonces los ascendientes heredan el 100%. Colaterales, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite, heredan los colaterales de grado más próximo, que habíamos visto que es solo hasta el cuarto grado. Porción legítima. Y acá entramos en los testamentos, o sea, por testamento se puede disponer de una parte de los bienes en la medida que no afecten la legítima. O sea, se puede disponer libremente de una parte, esa parte puede disponerse en favor de algún heredero o de un tercero. Habiendo descendientes, la porción legítima es de 2/3. ¿Qué quiere decir? Que 2/3 es obligatorio para dejarle a los herederos
y 1/3 se puede disponer libremente. ¿Qué quiere decir disponer libremente? Como decíamos antes, se lo puede dejar al hijo favorito, se lo puede dejar al amante, se lo puede dejar a una institución de beneficio público o al gato. Habiendo cónyuge supérstite sin hijos, la legítima es del 50%. Quiere decir que el otro 50% se puede disponer libremente. Y existiendo ascendientes, es igual que el cónyuge, la legítima es del 50%. Hay dos tipos de testamentos. El hológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador. Esto quiere decir hacer todo el testamento de puño y letra, y además de todo el texto de puño y letra, fechado y firmado. Por acto público se otorga mediante escritura pública ante escribano autorizante y 2 testigos hábiles. Y acá es importante tener en cuenta que el que vale es el último testamento. El último testamento revoca al testamento anterior. Y esto es importante porque hace también a la planificación hereditaria, porque bueno, hoy puede el testador pensar de una forma y más adelante pensar de otra. Y acá tenemos que tener en cuenta a veces algún tipo de juegos macabros de parte del testador, donde le promete a cada uno dejarle todo, le deja un testamento a cada uno dejándolo feliz, y bueno, después el último es el que vale, que contradice a todos los demás, y hay un montón de heridos que van a patear la tumba. Pero bueno, son las maravillas que nos permite el Código Civil y Comercial. Y ahora sí, terminado el repaso legislativo del Código, nos adentramos concretamente al impuesto a las ganancias. Dice el artículo 36, las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte la declaratoria de herederos, o sea, cuando no hay testamento, o se haya declarado válido el testamento, o sea, cuando hay testamento, estando sujetas al pago del impuesto previo cómputo de las deducciones a que hubiere tenido derecho el causante. Aclaramos que la sucesión indivisa es una figura fiscal, no es una figura jurídica, y nace la necesidad de tener un sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque existe un periodo de indefinición donde sí, en la mayoría de los casos se sabrá quiénes son los herederos legítimos, pero bueno, como dije antes, siempre puede aparecer algún heredero que no estaba dentro de los supuestos, o se puede discutir si tiene derecho o no derecho. Bueno, basta con analizar la sucesión de Maradona para ver lo complicado que puede ser una sucesión indivisa, ¿no? El juez competente es el que corresponde al último domicilio del causante, y esto presenta diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque si el último domicilio del causante ha sido en la República Argentina, bueno, estamos dentro de lo que vamos a analizar. Si el último domicilio del causante ha sido en el exterior y allí se tramita el sucesorio y además su residencia fiscal no es en la República Argentina, entonces lo único que tendrá que hacer la sucesión indivisa es cumplir con responsable sustituto por los bienes y rentas ubicados en la República Argentina. Ahora también un tercer supuesto se puede dar, que el último domicilio del causante es en el exterior, allí se tramita el sucesorio, pero se trata de una persona que tiene doble residencia fiscal, en el exterior y en la República Argentina, y acá estamos en situación similar al punto 1. ¿Qué bienes se integran en la sucesión indivisa? Y acá les pido mucha atención. ¿Por qué? Porque he visto en muchas situaciones donde los bienes que están declarados por el causante, o sea, por la persona que fallece, pasan automáticamente desde el punto de vista fiscal a la sucesión indivisa. Y eso no es así.
¿Qué pasa a la sucesión indivisa? Los bienes propios del causante y el 50% de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, tanto los gananciales declarados por el causante como así también los del cónyuge supérstite. Los bienes gananciales son los que enumera el código en el artículo 465. Debemos aclarar que, bueno, el nuevo código ha establecido una nueva figura, que es el régimen de separación de bienes, donde ahí no existen bienes gananciales y integran la sucesión indivisa solo la totalidad de los bienes que eran de la administración del causante que se asimilan a los bienes propios. Y insistimos en lo que decíamos antes, que el cónyuge supérstite no hereda los bienes gananciales, le corresponde el 50% de ellos. Y acá hacemos hincapié en lo referente a los bienes gananciales. La sucesión indivisa no recibe los mismos bienes que declaraba el causante, dado que estos podrían ser declarados totalmente por uno de ellos o parte y parte por ambos, y no necesariamente coincidir con la definición del código. El cónyuge supérstite declara el 50% de los bienes gananciales a partir del fallecimiento del causante, independientemente de los gananciales que venía declarando. Pongo el ejemplo extremo. Son todos bienes gananciales y lo declara todo el marido, que era el que los generó. Fallece el marido, va a la sucesión el 50% de los bienes gananciales y el otro 50% le corresponden al cónyuge supérstite, que no estaba inscrito, pero tiene que inscribirse y pasar a ser contribuyente de la fecha de fallecimiento por el 50% de los bienes gananciales. Ahora, definido qué bienes van a la sucesión indivisa, entonces tenemos para el impuesto a las ganancias qué rentas deben ser declaradas por la sucesión indivisa y cuáles por el cónyuge supérstite. O sea, los inmuebles propios del causante, sujetos a locación, la totalidad de la renta le corresponde a la sucesión indivisa porque si son bienes propios, va la totalidad a la sucesión indivisa. En los inmuebles gananciales del causante, sujetos a locación, 50% le corresponde a la sucesión y el 50% al cónyuge supérstite. Los honorarios, sueldos, indemnizaciones, etcétera, pendientes de cobro, son créditos. Y aunque se declaran por lo percibido, tales créditos corresponden 50% a la sucesión y 50% al cónyuge supérstite. O sea, supongamos que es un profesional que tiene honorarios pendientes de cobro, eso es un crédito y ese crédito es un bien ganancial, con lo cual tenemos que elegir la imputación. Pero bueno, si nos remitimos al artículo 39 de la ley, que después lo vamos a ver, nos da diferentes opciones para imputar estos créditos. Los créditos fiscales, anticipos, retenciones, percepciones, saldos a favor, etcétera, son bienes gananciales y también correspondería 50% a la sucesión y 50% al cónyuge supérstite. Pero bueno, como no se ha previsto en la normativa y es usos y costumbres que el 100% se transfiere directamente a la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que una retención que está a nombre del causante poder usarla por el cónyuge supérstite. Entonces, en la práctica todo esto pasa directamente a la sucesión. Y todo esto que digo, por suerte, porque si no, no me creerían, está refrendado por un dictamen que es el 8 de 1985, DAT, que arriba de similares conclusiones. De todo el texto es un poco confuso, pero es clarísima las conclusiones. El ente de sucesión indivisa constituye un sujeto pasivo del impuesto a las ganancias nuevo, distinto e independiente de la persona del causante. Por lo tanto, cuando se produjere el deceso del cónyuge no contribuyente, deberán aplicarse en iguales condiciones que cuando el que muere es el cónyuge contribuyente
las previsiones de la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamento. Hasta ahí nada importante. B. Los bienes que se atribuyen al sujeto pasivo sucesión indivisa son aquellos que forman parte del acervo sucesorio que se transmite en el juicio respectivo. Y acá viene lo importante. En el caso de sucesión entre cónyuges, los bienes aludidos se integran con el 50% de los gananciales que componían la disuelta sociedad conyugal y los propios del causante si los hubiera. Cuando se tratare de sucesiones entre ascendientes, descendientes, colaterales o en los casos en los que se hubieran instituido herederos o legatarios con la totalidad de los bienes. ¿Por qué con la totalidad? Bueno, si no hay cónyuge supérstite, no hay bienes gananciales, por lo tanto todos los bienes integran el acervo hereditario. No siempre coinciden los bienes declarados en la justicia, juicio sucesorio, con la totalidad de los bienes del causante. Sí se declaran la totalidad de los bienes registrables, inmuebles, rodados, participaciones societarias, por cuanto para su inscripción registral se requiere la declaratoria de herederos. Pero en los restantes bienes, hablemos de, no sé, cuentas bancarias, efectivo y demás, no es importante que se haya declarado en el juicio sucesorio, sobre todo si no hay conflictividad entre los herederos. En general, la FIP ha admitido pacíficamente que los bienes incluidos en la sucesión indivisa no declarados en el juicio sucesorio pasen a los herederos en la misma proporción que corresponde a los restantes bienes. Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento y por el periodo que corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria judicial o extrajudicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus propias ganancias la parte proporcional que conforme con su derecho social o hereditario le correspondan las ganancias de la sucesión. Esto lo que apunta es que, bueno, si hablamos de inmuebles, es un condominio, si hablamos de planta se podrá repartir, y si hablamos de inmuebles en condominio, si hay varios inmuebles se podrán repartir, pero eso es recién en la cuenta particionaria, que es la última etapa jurídica de la sucesión. Los quebrantos del causante y la sucesión indivisa, el quebranto definitivo sufrido por el causante podrá ser compensado con las ganancias obtenidas por la sucesión y bueno, y los quebrantos se trasladan a los herederos una vez declarado válido el testamento o declarado quiénes son los herederos. En síntesis, los quebrantos del causante se trasladan a la sucesión indivisa y a su vez a los herederos en proporción a lo que le corresponda a cada uno en la sucesión. Digamos que no es estrictamente lo que pasa acá con bienes gananciales y propios, pero volvemos a que es muy difícil el quebranto del causante poder repartirlo como si fuera un bien ganancial cuando usos y costumbres hace que ese quebranto pase íntegramente a la sucesión y luego pase íntegramente a los herederos en las proporciones correspondientes. Y habíamos hablado que las rentas devengadas por el causante lo trata el artículo 39, donde da diferentes opciones, que es incluirla en la declaración jurada del causante, o en la declaración de la sucesión, o del cónyuge heredero, o de los legatarios. Y esto hace, si queremos o no, reconocer que tales créditos son bienes gananciales. Los gastos de sepelio, bueno, es una miseria, los salteamos. Los responsables de los impuestos de la sucesión indivisa son los administradores legales o judiciales de las sucesiones, o en su defecto el cónyuge supérstite o sus herederos, que son los que
tienen la obligación de presentarse en la AFIP, tanto para la declaración jurada del impuesto a las ganancias como para los pagos correspondientes. La sucesión indivisa tiene los derechos de carga de familia y deducciones que le correspondían al causante, por supuesto, en la medida que se sigan manteniendo las condiciones que establece el artículo 30. O sea, si el cónyuge era carga de familia, pero ahora se quedó con la mitad de los bienes gananciales que producen renta, dejará de ser carga de familia. Esta responsabilidad coincide con la ley de procedimiento, nada nuevo, y pasamos al impuesto sobre los bienes personales, donde la normativa es bastante más clara. ¿Por qué? Porque dice el artículo 3º del decreto reglamentario, para la determinación del impuesto se considerarán las sucesiones indivisas titulares de los bienes propios del causante y de la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal de la que aquel hubiese formado parte al momento de su fallecimiento. Acá no necesitamos dictamen, acá la ley, mejor dicho, el reglamento del impuesto sobre los bienes personales lo pone en línea con todo lo que hemos hablado. Y la evaluación de los bienes recibidos por herencia a todos los efectos de esta ley, en los casos de contribuyentes que recibieran bienes por herencia, legado o donación, se considera como valor de adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de aquellos y como fecha de adquisición esta última. Bueno, obviamente sabemos que nos conviene tratar de recuperar los valores impositivos del causante, que son mucho menores que la segunda opción, que es de no poderse determinar el referido valor, se tomará el valor de plaza de los bienes recibidos por herencia, legado o donación. Y en el decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, en el artículo 7º, vemos cómo se evalúan en el supuesto de que corresponda evaluarlos a valores de plaza. Y pongo un ejemplo en el eje del tiempo, donde para un fallecimiento del 15 de julio del 2020, con declaratoria de herederos el 15 de enero del 21, tenemos varios periodos. O sea, desde que inició el año 2020 hasta la fecha de vencimiento, corresponde declarar al causante responsabilidad que deben asumir los herederos, y las deducciones de mínimo no imponible adicional y carga de familia es por 7 meses. Para el periodo que va del día posterior al fallecimiento hasta el 31 de diciembre del 2020, declara la sucesión indivisa, también responsabilidad de los herederos, y corresponde que las deducciones sean por 6 meses. Acá vemos que en este caso, por la división y porque las deducciones son por periodo completo, bueno, en vez de deducir 12 meses, deducimos 13. Al año siguiente tenemos 15 días, perdón, hice lío con... al año siguiente, en el 21, y hasta la fecha de la declaratoria de herederos, entonces tenemos las deducciones por un mes y a partir de ahí declaran los herederos. Bueno, espero que haya sido una buena síntesis y muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas con una aclaración que quiero hacer porque todas estas preguntas son más de derecho que de impuestos. Yo, claro, soy contador, dedicado más que nada a la tributación, con lo cual voy a contestar por mi leal saber y entender, pero no dejaría o aconsejaría de que esto sea corroborado con un abogado especialista en derecho civil y comercial. La primera pregunta es de María Isabel y pregunta si los colaterales solo heredan los vivos hasta el 4º grado o también hay representación. La respuesta es que en el artículo 2439 se contempla el derecho de representación de los descendientes de los hermanos.
No sé qué pasa en los demás colaterales que no sean hermanos. María Cecilia pregunta, ¿la renuncia a la herencia puede ser parcial? O sea, aceptar la herencia de un inmueble y renunciar a la herencia sobre otro inmueble. De acuerdo al artículo 2298, se permite renunciar a la herencia en tanto no haya mediado aceptación, con lo cual no puede haber aceptación parcial. Ahora, esta restricción puede arreglarse en alguna medida mediante la cesión parcial de la herencia, contemplada en el artículo 2302, o al hacer la cuenta particionaria. Gisela pregunta, si se alquila un inmueble ganancial de uno de los cónyuges fallecidos antes que salga la sucesión, ¿quién tiene la potestad de alquilar el inmueble? Esto de que antes que salga la sucesión sería antes que se declare válido el testamento o se haya producido la declaratoria de herederos. Y acá tenemos que recordar el artículo 2280, que desde la muerte del causante los herederos tienen todos los derechos y acciones de manera indivisa. Hasta tanto se designe un administrador, que sería lo procedente, la sucesión debiera contratar el cónyuge supérstite y los hijos, que son los herederos, y así se cumpliría con el artículo 2280. Obviamente no es fácil probar que esos son los herederos, con lo cual sería conveniente que haya por lo menos una apertura de la sucesión y se solicite al juez un administrador de la sucesión y que éste lo nombre antes de que se finalice el proceso sucesorio. Gisela, ¿en qué momento se nombra quién es el administrador de la sucesión? ¿Cuándo se dicta la declaratoria de herederos? Bueno, una vez abierta la sucesión y presentados los potenciales herederos, se puede solicitar al juez quién puede ser administrador de la sucesión. Obviamente, ese administrador será designado con todas las obligaciones de rendir cuentas. ¿Y cuándo se dicta la declaratoria de heredero? Bueno, una vez hechas las publicaciones, cumplidos los plazos, si no hay oposiciones, si no hay nada raro, bueno, ahí se dicta, el juez dicta la declaratoria de herederos. Esto puede llevar mucho tiempo en las sucesiones complicadas o donde aparecen conflictos, o puede ser relativamente rápido. En una sucesión, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde no haya conflictos con los herederos, esto en 3-4 meses se puede tener concluido. Gisela, el sistema de la AFIP permite presentar dos declaraciones de ganancias con el quit, una para el fallecido y otra para la sucesión. Sí, se pueden presentar dos, lo que tiene es nombre distinto. Uno va a ir con el nombre del causante y otro va a ir con el número del causante, el número de quit, pero va a decir sucesión de fulano de tal. Hernán, los bienes incorporados al patrimonio de un heredero van al valor de incorporación al patrimonio del causante. En el caso de venta de ese bien y compra de otro, este último, ¿a qué valor se incorpora? Bueno, se vendió, desapareció el bien, se compra otro, va al valor del nuevo bien. Sí hay que tener en cuenta que en la evaluación de todos los bienes se aplica el artículo 4 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 7º de la reglamentación, y esto puede permitir algún juego de evaluación, sobre todo cuando lo que se está recibiendo por herencia son bienes cuya venta en enajenación posterior puede estar sujeto al impuesto a las ganancias. Y la última, de Hugo, ¿la disposición de la parte libre puede hacerse por una donación debidamente formalizada o exclusivamente por un testamento? De cualquier forma, puede ser por escritura, mediante una donación, y también puede ser dejada por testamento. Siempre todas estas donaciones que han existido antes del fallecimiento puede dar lugar a los demás herederos al derecho de acrecer si es que no se ha respetado la legítima.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias y buenos días para toda la audiencia.